Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 5 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice la palabra de Dios, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, entonces no andamos en tinieblas, porque la palabra de Dios nos guía hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción. Es muy importante que ustedes y yo la recibamos con humildad. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechando toda maldad, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, que la llevemos a la acción. Y eso nos va a llevar a la conversión, y de esa manera ustedes y yo podemos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 5 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del versículo San Mateo capítulo 9, del versículo 9 al versículo 13. El llamado de Mateo, muy importante y muy bonito para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios y también escuchemos a su llamado. Como en aquel entonces Jesús llamó a Mateo, hoy Jesús te llama a ti y a mí. Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando se iba de allí, al pasar Jesús
Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y los siguió. Entonces Jesús aquí llama a ¿quién? A un cobrador de impuestos. Y Jesús pone sus ojos en él y lo llama. De modo que Jesús llama a cada uno de nosotros en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestra miseria de pecado. El Señor pone sus ojos de amor en nosotros. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y Jesús hoy llama a Mateo, un cobrador de impuestos, un pecador, como ustedes y como yo, que somos pecadores. Sin embargo, el Señor, como dice en el Salmo 103, del versículo 8 al 10, es rico en misericordia, lento a la ira, no nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados, sino que Jesús nos viene a buscar. Él es el médico, nosotros somos los enfermos. Y Él viene en busca de aquellos débiles, de los más necesitados del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de los más necesitados de alimentarse de su palabra. Porque habemos muchos que no nos dedicamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, a nosotros nos gusta aprender de las cosas de Dios, pero no nos dedicamos a leer las Escrituras para así conocerle más al Señor. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces es importante que esa intención que ustedes y yo tenemos de conocer al Señor, de buscar al Señor, que la pongamos por acción, porque de la intención a la acción hay un proceso. No es que yo tenga el deseo y ya esté todo listo. Yo tengo el deseo, pero entonces tengo que empezar con la acción que me va a llevar a la conversión, que me va a llevar a la meta. Dice San Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Yo sigo corriendo hacia la meta, dice San Pablo. Él tuvo el encuentro con el Señor, el apóstol de los gentiles, mas sin embargo, él dice, yo sigo corriendo hacia la meta. Olvido lo que dejé atrás y me voy por lo que está en el frente. Así tenemos que ser ustedes y yo. La meta de nosotros es, como dice la meta de nuestra fe, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, dice la salvación de nuestras almas. Y ustedes y yo tenemos que estar conscientes que ustedes y yo somos pecadores. Nunca, por ningún momento podemos pensar, oh, yo no tengo pecado, yo no necesito escuchar el llamado del Señor. Solamente Satanás puede poner eso en nuestros corazones, haciendo pensar que no tenemos pecado. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. En San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, en el pasaje de la Escritura del fariseo y el publicano. El fariseo sube al templo, también el publicano sube al templo. El fariseo dice, Señor, te doy gracias porque no soy adúltero, no hago esto, no hago aquello, y no soy como ese publicano, yo sí doy el diezmo, yo. Y el publicano dice que ni siquiera se atrevió a alzar la cabeza. Él sabía que era un pecador y lo que él decía, Señor, perdóname que soy un pecador. Y él bajó justificado, bajó perdonado y no el fariseo, dice el Señor Jesús. San Lucas 18, del 9 a 14. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que saber en dónde estamos. Estamos nosotros, mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a estar inclinados al pecado, dice San Pablo allá en Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Dice San Pablo, como soy de carne, estoy vendido al pecado. Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y quiero evitar hacer el mal y termino haciendo el mal y no haciendo el bien, porque estamos en la carne. Por eso ustedes y yo tenemos esta lucha diaria. Por eso el Señor Jesucristo llegó a decir en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces no es cosa de por ejemplo,
nosotros podríamos decir, oh, yo sé que soy pecador y yo ya me confesé y con eso estoy listo. No, sino tenemos que seguir perseverando, seguir acercándonos al sacramento de la reconciliación con los embajadores de Cristo, que son los obispos, los sacerdotes. En 2 Corintios 5:20 dice San Pablo, nosotros somos los embajadores de Cristo, acérquense y reconcíliense con el Señor. Es como si el mismo Dios estuviera reconciliando al mundo a través de nosotros. Entonces, muy bien. Paso número 1, reconocer que ustedes y yo somos pecadores. El mismo San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice San Pablo que Jesucristo dio su vida por todos nosotros, por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice San Pablo. Entonces, no es que San Pablo nos deja claro que el camino de la perseverancia en nuestra fe es diario. Él era apóstol de los gentiles, mas él dice, yo soy el primer pecador de todos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice San Pablo, también tengo que seguir luchando, incluso golpeo mi cuerpo, no sea que predicando a los demás resulte yo descalificado. Entonces, no es que ustedes y yo tuvimos un encuentro con el Señor y con eso estamos ya salvos. No, hay la posibilidad de perder esa salvación. Primera de Corintios 9, 27 dice San Pablo, no siendo que predicando a los demás yo resulte descalificado. Allá en Filipenses capítulo 3, versículo del 12 a 14, dice San Pablo, no es que haya llegado a la meta, no es que ya lo tenga conseguido, sino que sigo luchando. Y por eso San Pablo llegó a decir en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que nuestra fe tiene que seguir progresando siempre. O sea, tenemos que seguir buscando de Dios siempre. Entonces, primero tenemos que ustedes y yo saber en dónde estamos. A ver, soy pecador y necesito de Jesús. Ahí es cuando Jesús viene en nuestra ayuda. Cuando ustedes y yo le damos la bienvenida, le invitamos a nuestro corazón. Cuando ustedes y yo no nos llenamos de soberbia y orgullo diciendo, yo no soy pecador, yo pecado no tengo. Cuando ustedes y yo sabemos que somos pecadores, ese es el primer paso. Número 2, entonces viene Jesús en nuestra ayuda. Viene Jesús y nos llama, como le llama a Mateo, sígueme. Mateo, sin pensarlo, lo siguió. Entonces Mateo no dijo, oh Señor, es que yo soy pecador y yo pienso que ya no hay haber perdón para mí. Él simplemente obedeció al Señor y lo siguió. Y eso es todo. Ustedes y yo tenemos que siempre escuchar el llamado del Señor. El llamado del Señor es importantísimo que ustedes y yo escuchemos. Miren lo que vamos a leer, Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 10 al 11. Dice, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros andáis diciendo, nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Y a veces ustedes y yo podemos pensar así. Podría alguien decir, yo he hecho tantas cosas, he hecho esto y esto y esto y aquello. Yo creo que ya no podría alcanzar el perdón de Dios, podría humanamente pensar. Pero aquí viene la buena noticia del Señor, aquí viene la buena nueva. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, por mi vida, oráculo de Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado. Dios no se complace en que el pecador se pierda, en que el pecador se vaya al infierno. Dios en eso no se complace. Dice, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva.
Entonces dice Jesús, dice Dios, yo no me complazco en la muerte del malvado, del pecador, sino que él se convierta de su conducta y que viva. Entonces, para que ustedes y yo podamos vivir, no es suficiente decir, Señor, sé que soy un pecador, sé que he pecado, perdóname, Señor, y seguir haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo. Dice San Pedro allá en 2 de Pedro 2:22, es como la puerca vuelve a la lavaza, el perro se traga su propio vómito, vuelve a lo mismo. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Dios dice que el malvado se convierta y que viva. Entonces, primero está reconocerme que soy pecador. Número 2, arrepentirme. Número 3, la conversión. El arrepentimiento sin conversión no es un arrepentimiento completo. El arrepentimiento tiene que ir seguido por la conversión. Tenemos que arrepentirnos y tener ese propósito y cumplirlo de no volver a hacer esa misma ofensa al Señor. Bien. Diles por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y el Señor sigue diciendo, convertíos. El Señor quiere nuestra conversión. El Señor busca nuestra conversión. Entonces, eso está en ustedes y yo, de pedir al Señor que nos dé la gracia, esa fuerza divina que el Señor nos puede dar y nosotros poner todo de nuestra parte para siempre buscar lo que le agrada al Señor. Como dice allá en Romanos 12:2, buscar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a San Lucas capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dice una parábola de la oveja perdida. Vamos a leer el versículo 7. Jesús está rodeado de publicanos, de pecadores. Hay un grupito que se creen los santos, los fariseos, y dicen, pero ¿cómo? Si él dice que es hijo de Dios, ¿cómo va a ser posible que él se reúna con los publicanos, con los pecadores? Y les dice Jesús, escuchen el versículo 7. El versículo 7. Vamos a ver el versículo 7. Bien, os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, si ven, conversión, no solamente que se arrepienta. Señor, me arrepiento. No, tiene que haber conversión. Dice, os digo, de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. ¿Sí ven? Conversión. Repitan conmigo. Nosotros necesitamos conversión. Arrepentimiento y conversión tienen que ir juntos. Vamos a leer el versículo 10. Pues os digo del mismo modo. A ver, vamos a leer del versículo 8 al 10. Estamos leyendo San Lucas capítulo 15. Vamos a leer del versículo 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Versículo 10. Pues os digo que del mismo modo hay alegría en los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo.
cuando la persona que le gusta utilizar las drogas, deja las drogas por amor a Dios, hay fiesta en el cielo. Cuando aquella persona que le gusta andar en el libertinaje, en la fornicación, en el adulterio, renuncia a eso para seguir al Señor y hacer la voluntad de Dios, hay fiesta en el cielo. Cuando aquel alcohólico que su refugio es el alcohol, encuentra el refugio, esa persona que le gusta el alcohol encuentra refugio en Dios, como dice en Salmo 119, versículo 114. Hay alegría en el cielo, porque cada uno de ustedes y de mí somos especiales. En el corazón de Dios, ustedes y yo somos más especiales y somos más importantes que nuestros mismos pecados. Así es el Señor de bueno y amoroso. Salmo 34, versículo 9. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No estás solo, nunca hemos estado solo, aunque en las peores dificultades en la vida, el Señor siempre está con nosotros y Él quiere que ustedes y yo hagamos que Él sea nuestro refugio, como dice allá el Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Para esperar en la palabra de Él tenemos que alimentarnos en su palabra, para que así Él sea nuestro refugio. Muy importante. Entonces vamos viendo, primero, tenemos que saber que somos pecadores. Número 2, tenemos que saber que tenemos necesidad de conversión. Si solamente nosotros, primeramente está el arrepentimiento y luego está la conversión. Pero eso va junto, el arrepentimiento y la conversión. Y sigue diciendo el versículo 10, Mateo capítulo 9, versículo 10. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Mas él, y aquí voy a parar un momentico, los fariseos eran aquellas personas que sabían de la ley, del Antiguo Testamento, de la Torá. Ellos sabían los preceptos de la antigua alianza. Entonces eran unas personas conocedoras de la Sagrada Escritura. Entonces, según ellos no se juntaban con los pecadores. Por eso allá en Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23 de San Mateo, Jesús les reprende duramente a los fariseos: raza de víboras, sepulcros blanqueados, y le dice tanta cosa. Por ejemplo, allá en San Mateo 23, 25, Jesús les dice que ustedes limpian el vaso por fuera cuando por dentro está sucio. Limpian primero por dentro y lo de afuera quedará primero limpio. Lo que quiere decir que primero hay que limpiar nuestro corazón. ¿De qué le sirve a una persona vestir con las mejores joyas, con las mejores ropas, si tiene un corazón lleno de rencor, tiene un corazón lleno de resentimiento, de envidia, de orgullo, de avaricia y de todo lo que va en contra de la voluntad del Señor? ¿De qué le sirve? Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo si se ha perdido a sí mismo? ¿Qué podrá dar para recobrar su vida? Muy importantísimo eso, que ustedes y yo nunca tengamos esa actitud de los fariseos que se dedican a juzgar a los demás, sino más bien, como dice Santiago 1:21 al 22, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y ponerla por obra. Muy importante. Bien, versículo 12. Mas él al oírlo dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues y aprended qué significa: misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor Jesús hoy nos viene a traer su mensaje de amor para ti y para mí, que no somos justos, que estamos envueltos en nuestro pecado, mas así Él ha puesto su ojo en nosotros. Y me gusta cómo el Señor Jesús les termina predicando a ellos con la misma escritura que ellos decían saber. Jesús toma de allá del primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22, lo que les termina diciendo a los fariseos. Les dice: id pues y aprended qué significa: misericordia quiero, que no sacrificios,
También allí en Oseas 6:6 dice el Señor que quiere más amor que sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer sacrificios, hacer peregrinaciones y hacer ciertos sacrificios si no tenemos la intención de cambiar? Si queremos seguir envueltos en ese mismo pecado, ¿de qué nos sirve? Entonces, por eso el arrepentimiento tiene que ir seguido por la conversión, el propósito de enmienda de no volver a hacer lo mismo y pedir al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia que solamente Él nos puede dar para ustedes y yo hacer la voluntad de Dios. Miren cómo dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Dios? Entonces nos está hablando, por un lado, de holocaustos, de sacrificios, y por el otro lado, obediencia a la palabra de Dios. Y está diciendo que la obediencia a la palabra de Dios es lo primero. Y muy importante, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. De nada nos sirve escucharla, emocionarnos un momento. Ya Jesús dice ahí en Mateo 7:21, no todo que Él me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Romanos 1:5, os predicamos la obediencia de la fe. Filipenses 2:12, sigan trabajando con temor y temblor, obedeciendo. Entonces tenemos que obedecer. La obediencia es muy importante. Muchos pueden decir, yo tengo fe y soy salvo. Santiago 2:19, tú crees que hay un Dios, también los demonios creen y tiemblan. O sea, con eso no haces nada. La cuestión está en la obediencia, en obedecer. Por eso, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice que el castigo de Dios viene para los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queda tumbada por el piso la doctrina de aquellos sectarios que dicen, yo creo y soy salvo. La fe viene seguida con las obras, con la obediencia. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Entonces, mejor es obedecer que sacrificar. Un sacrificio que no venga con obediencia no es un sacrificio agradable a los ojos del Señor. Y para terminar, vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 12. Mateo capítulo 18, versículo 12. Bien. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, de la misma manera, no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Entonces Jesús viene a buscarnos a nosotros en medio de nuestros pecados, en medio de nuestro descarrío. Él nos viene a buscar, porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ese todos es universal. Por eso la Iglesia de Cristo se llama la Iglesia Católica, porque
Dios invita a todos universalmente, católicamente, a la conversión y para así alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nunca nos dejemos ganar por el orgullo en pensar que no somos pecadores. Número 2, sepamos que hay un Jesucristo que nos ama más que nadie nos ama y que Él viene en busca de nosotros. Y tercero, para ustedes y yo alcanzar la salvación es necesario que nos reconozcamos pecadores, que nos arrepentamos de nuestros pecados y que nos convertamos, que busquemos cada día del Señor para de esa manera alcanzar la meta de nuestra salvación. Les envío un abrazo bien grande de corazón a corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe interceda por cada uno de vosotros ante nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades, y como dice en la primera carta de San Juan capítulo 5 versículo 14, que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad, siempre teniendo ustedes y yo seguros, como dice en Efesios 3:20, que el Señor tiene siempre mejores cosas que Él darnos a Él que nosotros pedirle. Por eso siempre pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos a pedir, para interceder por nosotros, porque nosotros no sabemos qué pedir. Amén. Por último, les invito a que compartan el Evangelio del día, denle suscribir a su canal, recomiéndenle a sus amistades para que al recibir el Evangelio del día cada día, su fe vaya fortaleciéndose. Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Ayúdenos a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas dándole compartir. Compartir es de a gratis, solo le da compartir y listo. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.